soy Amalia y estos son mis compañeros Esther, Raquel y Luis. Hoy nos acompaña nuestro profesor de matemáticas, don Manuel García Chumilla, y venimos representando al Instituto de Educación Secundaria Huarte de San Juan, de Linares. Bien, durante el transcurso de este debate, con el permiso del jurado, vamos a argumentar el por qué es justificable que se sacrifiquen los derechos civiles por lo que llamamos medidas de seguridad. Para demostrar esta idea, de la cual estamos completamente convencidos, nos vamos a basar básicamente en dos argumentos que desarrollaremos durante nuestra argumentación. El primer argumento es vamos a justificar el uso de vigilancia monitorizada como las cámaras de seguridad o los escáneres del aeropuerto. Por otra parte, vamos a defender la postura de algunos gobiernos sobre un tema tan polémico como las medidas de seguridad excepcionales que estos han de tomar para defender un país de los actos terroristas. Bien, en un primer momento, con el uso de las cámaras, satélites, escáneres, etc., que aunque vulneran los derechos fundamentales a la protección de datos y a otros derechos fundamentales tales como el honor, la intimidad, la protección de imagen, ayudan a evitar muchos robos, actos vandálicos y a resolver quién ha realizado esto. Igualmente, el uso de escáneres pues, ayudan en los aeropuertos a ver si alguien lleva armas, drogas, etc. Bien, con respecto al tema del terrorismo, que es el segundo punto que íbamos a tratar, aunque en un principio pueda parecer inhumano que se vulneren o se coarten algunos derechos civiles, ¿no es acaso verdad que si los gobiernos hubieran utilizado métodos poco convencionales con algunos terroristas, se podrían haber evitado ciertos actos terroristas como el 11M en Madrid, que produjo la muerte de 200 personas y otras 2.000 heridas aproximadamente, y por otra parte pues hubieran evitado atentados como los que se podrían haber intentado en el 11S en Nueva York, que produjeron la muerte de cerca de 3.000 personas y otras 6.000 heridas, la destrucción del entorno del World Trade Center y por otra parte de la destrucción del Pentado de Virginia. Asimismo, este episodio fue el que precedió a la guerra de Afganistán y a una llamada política de guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos y aliados. Bien, pese a lo que hemos mencionado previamente, no queremos basar nuestros pensamientos nuestros argumentos en pensamientos radicales y extremistas, puesto que consideramos que los derechos civiles evidentemente son fundamentales y han de ser respetados. Sin embargo, hay veces que hemos de coartar los derechos de una minoría para salvaguardar los derechos de una mayoría. Paradójicamente, es que la única manera de que los derechos de una comunidad prevalezcan es coartando los derechos de algunos individuos. Para ello quiero poner dos ejemplos. El primero, vamos a poner un ejemplo, los etarras. Cuando la policía de España está buscando a un etarra, tú puedes ver su foto perfectamente en los aeropuertos, en televisión, internet, etc. Y por otra parte, cuando alguien comete un crimen es encarcelado. A nosotros eso nos parece completamente de sentido común. Y lo es. Nosotros estamos coartando la libertad de los etarras y incumpliendo sus derechos si estamos mostrando su foto, y estamos coartando la libertad de algunas personas si nos encarcelamos. Sin embargo, es la única manera de que se respeten los derechos de otra gran mayoría. Después de esto, queremos dejar clara nuestra postura de que es imprescindible coartar los derechos de algunas personas y que las medidas por lo que llamamos medidas de seguridad. Con esto quiero finalizar nuestra argumentación inicial. Muchas gracias. Buenos días, estimados jurados, debatientes y público. Mi nombre es Alberto Luis Mariscal Rivas y represento al Colegio Estado del Altillo, de Belén. Y antes de nada me gustaría dejar clara la postura de mi equipo sobre el tema. Para ello me apoyaré en una frase célebre de Benjamin Franklin: quien pone la seguridad por encima de la libertad se arriesga a perder ambas cosas. Actualmente vivimos en una era tecnológica por excelencia, para bien y para mal, puesto que aunque los nuevos aparatos tecnológicos nos han servido para mejorar la calidad de vida, también han sido empleados para la destrucción masiva, especialmente en el terrorismo. La situación a la que hemos llegado como resultado de estos problemas es alarmante. Los gobernantes y determinadas empresas beneficiarias, me atrevo a decir, han decidido que la mejor manera de frenar la ola de violencia es doblegar a la población, suprimiendo determinados derechos civiles, siendo el peor parado el derecho a la intimidad. ¿Queremos acaso vivir en una sociedad donde estemos controlados en todo momento? En la calle, en los aeropuertos, en
la vida privada? ¿Es que nos tranquiliza acaso la idea de vivir bajo un gran hermano continuo para frenar el terrorismo? ¿Nos damos cuenta de que no necesariamente estas medidas radicales e invasivas van a erradicar las amenazas? Plantéense la siguiente situación. Un pasajero llega tranquilamente al aeropuerto, puesto que se va de vacaciones. Sin embargo, después de facturar, es obligado a someterse a un cachero y a un consecuente interrogatorio por motivos de seguridad, según se alega. Si estuviésemos en Estados Unidos, se le darían dos opciones: pasar por un escáner o ser cacheado. De todas maneras, ambos son igualmente denigrantes. Posteriormente, para que el pasajero sufra ya la vergüenza completa, es sometido a un interrogatorio indiscriminado. Probablemente este pasajero no supusiese ningún tipo de amenaza. ¿Qué porcentaje de los pasajeros que mensualmente están en un avión viajan son de verdad terroristas? Y sin embargo, ese hombre tuvo que sufrir semejante humillación. La tecnología juega un papel clave. Imagínense si el personal del aeropuerto, los agentes de control, la policía, desnudasen a mujeres y niños, los cacheasen, mientras mantienen las manos en alto. El público reaccionaría ante tal abuso. Sin embargo, con los escáneres corporales, parece que todo esto es más aséptico, ya que la tecnología futurista marca una pequeña distancia. Es intolerable, en nuestra opinión, que alegando motivos de seguridad se le supriman a un ciudadano inocente sus derechos. Supuestamente vivimos en una sociedad democrática, pero estas prácticas solo muestran el grado de intervencionismo del Estado y de las fuerzas policiales y militares, sin olvidar en ningún caso que estas medidas drásticas fomentan el acoso. Esto es solo en el tema de los aeropuertos, habiendo muchos más. Situaciones en las que la libertad de los individuos se ven privadas, como en el caso de algunos países, China por ejemplo, Corea, Cuba, donde se lleva una revisión de tus mensajes, email, llamadas, internet, hechos técnicamente nada más y nada menos que por seguridad nacional. Aunque por lo visto nada importa que yo como ser humano tenga derecho a expresarme libremente y de tener un grado de privacidad. Sin olvidarnos, por supuesto, de todas las cámaras que hay en establecimientos y cámaras que nos graban sin nosotros saberlo, o del propio que utilizan. La cultura del miedo extremo ha ido engendrando este monstruo que grita que esa es la única forma de estar a salvo con el hermano que todo lo es. Una respuesta similar al síndrome de Estocolmo. Quizás George Orwell no estuviese muy desencaminado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Esther y anteriormente me ha comentado mi compañera Mari. Para empezar, queremos hacer mención a las cámaras y a la medida de seguridad que han argumentado nuestros compañeros en la argumentación. Nosotros queremos hacer la distinción entre dos tipos de cámaras. Las cámaras que están en los sitios públicos, como son la vía o los centros de educación, y las cámaras que se producen en centros privados. Las cámaras en sitios públicos solo las observa el Estado y los miembros de este Estado, las grandes propietarios. Esto quiere decir que la vigilancia solo se observa cuando se produce un acto vandálico grave, es decir, un robo o un crimen. Si este acto no se produce, la grabación no es vista, es decir, se está guardada y no es observada. Es decir, nuestro derecho a la intimidad está guardado siempre y cuando no se produzca un crimen mayor. Además de esto, en las cámaras en los sitios públicos, como en la vía, lo que hace es reducir a gran escala, en un gran número, los crímenes que se producen, ya que en su mayoría estas situaciones han sido reducidas. En cuanto a los centros privados, como son los centros comerciales o cualquier institución privada, nosotros estamos avisados de que nuestros actos están siendo grabados en ese momento y nosotros tenemos la decisión de entrar o no entrar. Es decisión de uno si quiere ser observado o no. Además de esto, me gustaría hacer mención a la... Disculpe, ¿cree usted que realmente es decisión de uno no tiene la necesidad de entrar en esos sitios? No tiene la necesidad de entrar en los sitios porque si tú sabes que estás siendo observado, tú puedes ir a otro sitio donde tú no estés siendo observado. Si tengo la necesidad de ir al supermercado y en el supermercado hay cámara, yo tengo la necesidad de entrar. Sí, pero tú puedes buscar un centro comercial en el que no está siendo grabado, porque hay centros comerciales de barrios, por ejemplo, en los que tú no hay vigilancia. Entonces tú no tienes por qué entrar a un sitio en el que tú estés siendo observado. Pero entonces estará de acuerdo conmigo con que es un inconveniente añadido. Puede continuar, no tiene por qué responder a la pregunta. Puede Lo continuar. único inconveniente añadido, tú puedes buscar
porque si tú no quieres obesidad, que te esté presentando bien, tú puedes continuar yendo a tu lugar. Pero para continuar me gustaría seguir con un atentado que se produjo contra la intimidad que se produjo en Uganda, en la cual el vocal y el general de la sociedad gay de Uganda fue asesinado debido a que en un periódico salió su nombre, su dirección y su foto diciendo que debía ser ahorcado simplemente por ser el portavoz de la comunidad gay en este país. ¿No creen que si se hubiese coartado la libertad de expresiones de esta persona, de este periódico, esta persona no hubiese sido asesinada? Porque gracias a esto nosotros pudieron obtener su dirección y fue asesinado por esto, porque se dio su imagen, todos sabían quién era. Además de esto, lo que queremos decir es que no se está haciendo una coartación a nivel global, sino que lo que se hace es que se coarta la libertad de una pequeña libertad para que nosotros, en general, seamos más libres. Lo que hace es darnos seguridad a nosotros, lo que hace es que el Estado sea más seguro, porque si no se coarta la libertad de unos pocos, esta libertad no la vamos a conseguir, porque el ser humano está constantemente obsesionado en ser él libre, y no es que nosotros seamos libres, sino que coartando nuestra propia libertad, le damos libertad al Estado, que es un Estado más seguro. Esto es lo que verdaderamente sucede con las grabaciones, con los escáneres y con estas medidas que toma el Estado. Con esto concluyo mi explicación y la siguiente compañera. Buenas tardes, yo soy Naina Soto, represento al equipo de la U de Artillo School y vengo a hacer la refutación a los argumentos que han ofrecido mis compañeros del otro equipo. Bueno, pues, francamente, el fin no justifica los medios. Nosotros habéis dicho, para dar libertad a las demás personas hay que coordinar la libertad de otros. Sí, pero ¿hasta qué límite? Estamos intentando, por ejemplo, coordinar la libertad de los terroristas, pero me la están coordinando a mí cuando tengo que pasar 500.000 controles en un aeropuerto, o como habéis dicho, no puedo traer un establecimiento porque a lo mejor me están grabando y yo no quiero que me graben. Pues, tengo que ir a otra parte. ¿Preferirías que ocurriera un atentado en el aeropuerto como fue el del, por ejemplo, en una vía como fue el del 11M a cambio de las cámaras de seguridad o el cachés? Pues mire, francamente, ¿cree usted que hay muchos atentados últimamente? Yo creo que no. Por otra parte, había seguramente cámaras ya de seguridad previo y no se detectó nada, porque como ha dicho su compañera, se detecta solo en casos si hay algún problema, pero claro, si no estamos mirando cómo se anda con estos problemas. ¿Y no evidencia esto la necesidad de adoptar mayores medidas de seguridad? ¿No evidencia esto que quizá no las medidas de seguridad no es la solución, no es la mejor solución? ¿No evidencia esto que quizá es mejor educar a los ciudadanos más cívicamente? Y debemos permitir que aquellos ciudadanos que no respetan las libertades de los demás y que no tienen civismo tengan la suficiente libertad como para castigar al resto de ciudadanos que sí se comportan de manera cívica. Si no tenemos nada que temer, entonces ¿por qué nos da miedo que nos graben? En nuestra opinión, lo que no se debe permitir es que por falta de educación y por culpa de ciertas personas yo vea coaccionar mis libertades. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues también me ha parecido escuchar antes en la presentación anterior el tema de los escáneres. Y es que vuelve a pasar lo mismo. ¿Por qué me tengo que someter a un escáner cuando llego a un aeropuerto? Porque esta es la muy autoridad, puesto que ha sido una nueva implantación, sobre todo por parte de Estados Unidos. Escáneres que tú entras y se te ven hasta los genitales. ¿Por qué debo yo sufrir tal denigración si yo no soy una terrorista? Si la cantidad de pasajeros que hay en esos aeropuertos y no son terroristas, ¿por qué tengo que ser tratada como tal? Y es lo que yo pregunto, ¿por qué? Bien, pues ¿sabían ustedes que también esos escáneres, aparte de ya ser vergonzosos, son perjudiciales para la salud? Te pueden provocar cáncer por culpa de las radiaciones. Y además, es que las bombas ni siquiera se detectan. ¿Nos podría decir el tipo de radiaciones?
constituimos una amenaza los unos en los otros. ¿No deberíamos dar más derechos a nosotros mismos y confiar un poquito más en nosotros? Con esto acabo. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar me gustaría disculparme por la espera que ha tenido lugar. Mi nombre es Luis y en este debate procederá a la defensa de la postura de mi grupo, que es el apoyo a la toma de medidas de seguridad para la defensa de los derechos civiles. En primer lugar, me gustaría destacar que la variedad de derechos humanos existentes en sus tres generaciones, en los que la primera incluye los derechos civiles, han supuesto un gran avance para la humanidad y han dotado a esta de una dignidad común a todos sus individuos de la que antes no se disponía. Pero esta ambición de libertades está sujeta al constante acoso de quienes no la aceptan y no se comprometen con esta. El pasado mes Moscú sufrió un atentado en su aeropuerto principal, murieron 31 personas y hubo 130 heridos. La falta de medidas preventivas como escáneres de calidad en la entrada del aeropuerto fue criticada incluso por el propio presidente ruso. Asimismo, la escasez de policía y operarios propició el atentado. Esto abre la duda de hasta cuánto vale el derecho de la libertad, de la intimidad y hasta cuándo es necesario coartarlo. Detectar una bomba en un aeropuerto gracias a un escáner es menos relevante que respetar la intimidad de las personas que pasan por él. Muchas gracias. Sabe usted de la existencia de los escáneres en Estados Unidos y que sin embargo no son efectivos en los aeropuertos porque se han descubierto bombas una vez en los aviones. Pero sabe usted que hay un nuevo tipo de escáneres que realmente analizan todos esos datos y sí permiten la visión. Además, me gustaría hacer referencia al tipo de ondas que producen, que son las ondas no ionizantes OT, que el jefe de radiología de un hospital muy importante en Estados Unidos ha confirmado que no son dañinas para el cuerpo humano y no son cancerígenas, como se pensaba. Vamos a enseñar algo. Sí, la pila está ahí. Perdón, ¿qué no lo de fruto? Continúo. De acuerdo. Continúo. No cabe duda de que el derecho a la intimidad es algo fundamental, pero esto no implica que las medidas de seguridad como cámaras o escáneres sean incompatibles con este derecho. Como ya he dicho, las radiaciones de los escáneres no son tan perjudiciales como se cree, y de hecho, el saber que los crímenes van a estar más controlados aumenta nuestra tranquilidad y disuade a los criminales. ¿Cómo se hubiera captado la agresión en el metro de Valencia en 2008 de no haber sido por las cámaras de seguridad que Agner había instalado? Otro punto que me gustaría tratar es el terrorismo. Realmente, el trato al terrorista no queremos basarlo en una tortura, pero creemos que el uso de métodos poco convencionales para analizar a esto e interrogarlos como el suelo de la verdad, sumado a las acciones en la raíz del problema, que serían las investigaciones policiales previas a un atentado, permitiría solucionar este tipo de problemas. En definitiva, las medidas de seguridad pueden y deben ser un medio no para reprimir libertades, sino para defender y ampliar las de aquellos que no se comprometen con estas y tratan constantemente de coartarlas sin respetarlas. ¿Alguna pregunta? También me gustaría hacer una breve reseña acerca de la Ley de Protección de Datos, que regula la visualización de cámaras en espacios cerrados e impide que éstas sean vistas a la luz públicamente. Otro aspecto que me gustaría destacar es que los escáneres estadounidenses ya son revisados por técnicos especializados en una sala aparte en la que no entra nadie y realmente, como pueden ver, no es tan invasivo como se cree ni es tan totalmente vejatorio a la intimidad del cuerpo humano, porque fíjense que no se aprecian apenas detalles de vida. Por eso me gustaría concluir, agradecerles su atención y muchas gracias. Bueno, pues en vista de la anterior presentación, me gustaría por último hacer un pequeño matiz. Y es que han dicho que la vergüenza no está, puesto que apenas se perciben ciertas partes del cuerpo, pero nos puso su compañera una foto en la cual los pechos de la mujer estaban claramente definidos. A mí eso me daría bastante vergüenza. Era un hombre. Primero me pusieron una mujer. Pero claro, este problema no solo está en los aeropuertos, puesto es lo único que nos hemos centrado casi. ¿Qué me dice
de la política ley abusiva que ha propuesto Estados Unidos, como es la USA Patriot Act. Sí, puede. ¿Puedo ver directamente? Esta ley ha sido impugnada por un grupo de los derechos civiles porque vulnera los derechos a la privacidad y a la confidencialidad de la información. Y además sigue vigente con mucha fuerza. El mismísimo diputado Ronald E. Paul, del Congreso de Texas, afirmó que el objetivo de la ley no es luchar contra el terrorismo, sino aumentar el poder policial contra los ciudadanos. No solo esto, sino que hay países como por ejemplo China, donde tienen una muy estricta política de Internet. También por seguridad se pierden derechos como la libertad de expresión. En el artículo 5 de la Ley de Red de Información de Ordenadores y Seguridad, Protección y Regulaciones de Uso de Internet, establece que nadie podrá incitar a la resistencia o violar la Constitución, leyes o el sistema socialista, o la división del país o dañar la reputación de los diferentes órganos del Estado, entre otros medios. Todo con motivo de seguridad, por supuestísimo. Por otra parte, el artículo 8 establece que todos los individuos deben aceptar supervisiones por motivo de seguridad y orientaciones por parte de la Organización Pública de Seguridad. Esto incluye proporcionar materiales y documentos privados, así como ayudar a descubrir incidentes relacionados con violaciones de leyes y actividades criminales en Internet. Pero es que además, en 2002, China inició los controles de Internet más duros hasta la fecha, ordenando a ciertos servicios escanear emails privados en busca de contenido político. Todo esto para seguridad nacional. Yo me sigo preguntando, ¿de verdad justifican estas medidas? Pues no, el fin nunca justificará los medios. Y para empezar, hay que poner unos límites, y esos límites no están claros. Y mientras estos límites no estén definidos, no nos podemos arriesgar a poner en peligro los derechos de los demás. Porque simplemente no es justo. Simplemente no es justo. Yo tengo mis derechos, y mis derechos a mí nadie me los puede quitar. Por motivo de seguridad, si me demuestran que de verdad esas fuentes, esos motivos de seguridad van a servir en algo. Van a servir en algo porque desde hace ya mucho tiempo se estaban cada vez más poniendo más medidas de seguridad. Y sin embargo, ha pasado lo del aeropuerto de Rusia. Pues no me lo explico, porque había medidas de seguridad, las había. Y se están implantando cada vez más. Y los terroristas cada vez hallarán más medidas para hallar nuevas rupturas a nuestras defensas que pongamos. Yo, en nuestra opinión, no debemos estar controlados, no debemos dejar que un gran hermano domine nuestra sociedad, simplemente por motivos de seguridad. Bueno, pues buenas tardes, yo soy María Camila Vicente Quintero, represento a mi equipo, Plan de Artillo, y tengo la intención de concluir este debate dejándolos totalmente convencidos de que las medidas de seguridad no justifican la violación de los derechos civiles. En primer lugar, hemos hecho referencia a qué son realmente los derechos civiles, que son las libertades que se nos han concedido por el hecho de pertenecer a una ciudadanía y a una comunidad, y que son, por ejemplo, la intimidad, la seguridad y este tipo de cosas. Los argumentos principales que nuestros contrincantes han planteado han sido la de los escáneres, si no me equivoco, y un segundo argumento principal relacionado con el terrorismo. Junto al de los escáneres que mencionaba anteriormente, también estaba el de las cámaras. Pues al de los escáneres nosotros hemos respondido con varias cuestiones en contra. En primer lugar, la violación que ellos mismos nos han mostrado de la mujer, que se ve más de lo que muchas quisiéramos que se viera. En segundo lugar, la peligrosidad de dichos escáneres para la salud humana. Y en tercer lugar, la inutilidad cuando se refiere al terrorismo. Porque, como yo he citado anteriormente,
se han dado los casos de que, a pesar de la existencia de estas medidas agresivas, porque son realmente agresivas, los terroristas han conseguido ingresar bombas en los aviones, y estas solo han sido descubiertas una vez en el avión y porque han intentado explotarlas. Entonces realmente nos damos cuenta de que hemos pasado todo este martirio para nada. Continuamos con el de las cámaras y nos damos cuenta de que, porque nuestros contrincantes han dicho que nosotros tenemos la posibilidad de elegir, y si en el sitio hay cámaras podemos decidir no entrar ahí. Entonces, ¿a qué estamos llegando? ¿Eso es seguridad? ¿Eso es seguridad? ¿Tener que restringir los lugares a los que quieres ir porque no deseas ser grabado? Yo sinceramente discrepo, pienso que se contradice un poco la medida con los resultados que puede llegar a dar. Y si continuamos por este camino nos damos cuenta de que son realmente agresivas con las personas que realmente sufren tanto la acción del terrorista, del criminal y de su propio Estado, porque las medidas repercuten principalmente contra el ciudadano de bien. Y en ese sentido me gustaría hacer referencia a una frase de Maquiavelo que dice: los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Es decir, a los ciudadanos buenos, a nosotros, los sencillos, y realmente no hacen nada contra el terrorismo. Creo que eso es mucho. Mi posición es concluir lo que han argumentado mis compañeros, y para ello voy a hacer un breve resumen de lo que ha consistido nuestro debate. Bien, en primer lugar ha empezado mi equipo defendiendo la posición de que es necesario violar los derechos civiles, bueno, violar no, simplemente coartar un poquito la libertad de los derechos civiles para la seguridad de una inmensa mayoría. Bien, nosotros hemos empezado haciendo un breve resumen de lo que son los derechos civiles. También nos hemos centrado especialmente en el uso de la vigilancia monitorizada, que es lo que ha consistido la inmensa mayoría de este debate, y en las medidas excepcionales de seguridad. Nuestros compañeros, la iniciación ha empezado Alberto Ruiz, y ha empezado citando a Benjamin Franklin diciendo que al arriesgarnos podemos perder tanto la libertad como la seguridad. De hecho, han continuado poniendo un ejemplo en el que un ciudadano iba, presuntamente inocente, iba al aeropuerto y le daban a elegir entre un cacheo o ser sometido a un escáner. Al pasar por un escáner que ellos consideran delirante. También pueden ser, han citado al ejemplo de China, y han dicho que pueden controlar nuestros mensajes, bueno, son los mensajes de los habitantes de China, y los emails, las llamadas telefónicas, y por último, en la última refutación, me parece recordar que nuestra compañera María Soto también lo ha citado. Yo quería hacer, nosotros en contraposición hemos citado que la libertad de expresión es cierto que de vez en cuando debería ser coartada. Para ello hemos puesto el ejemplo de Uganda, donde el representante de la comunidad gay fue asesinado por salir en una revista. También nos gustaría hacer mención a que China no es un país democrático. También en la primera refutación, este debate se ha centrado sobre todo en las cámaras de seguridad, y ha surgido nuestro equipo defendía que los escáneres producen ondas T que rebotan sobre la piel, y el equipo contrario defendía que no, que son rayos X y que pueden producir cáncer. En la siguiente refutación, nuestro equipo se ha centrado en temas como son Moscú, los métodos convencionales que pueden salvar vidas, y hemos vuelto a recalcar las ondas T, mientras nuestra compañera Marina Soto de nuevo ha vuelto a matizar que la ley USA Patriot ha hecho mención a ella, al hecho de citación de la